Señor secretario, ¿qué tenemos en cuenta? Señor presidente, no tenemos cuenta para esta sesión. Corresponde en esta oportunidad y en la tabla de nuestra sesión del día de hoy ocuparnos del proyecto de ley en primer trámite constitucional que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala, que corresponde al boletín número 13.941-17. Me permito recordar rápidamente que este proyecto ya fue visto anteriormente por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Señor presidente, para esta sesión han sido invitados, desde luego, los autores de la moción, senadores señoras Allende, Muñoz y Provost y señores Latorre y Navarro, y también los siguientes personeros: el ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Delgado; el abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Yuri Vázquez; el representante de la agrupación de familiares y amigos de los prisioneros políticos Santiago I, señor Rubén Rivas; la abogada penalista, señora Karina Ibarra; y la profesora del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, señora Mirna Villegas, quien se ha excusado por razones académicas y ha enviado una minuta esta mañana con sus observaciones al proyecto, que ha sido remitida a sus señorías. Muy bien, entonces ofrezco la palabra a don Yuri Vázquez, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Primero que todo, muy agradecido de haber sido invitado a esta sesión para tratar el importante proyecto que nos convoca, ¿ya? Este proyecto tiene una relevancia que uno podría considerar actual y pertinente. Yo me referiré en particular a tres puntos muy importantes que debiesen analizarse o debiese considerar esta comisión para analizar, considerando además que el proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de este Senado. En primer lugar, me voy a referir a los aspectos constitucionales y legales del indulto, ya de este proyecto de indulto y del indulto como institución, a la pertinencia del indulto en los casos de los que, al menos desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y creemos que es una visión correcta, ¿no es cierto? Hemos llamado los presos políticos del estallido social, aunque se extiende mucho más allá de solo la prisión política o solo la privación completa de libertad, y algunos aspectos también accesorios que tienen relación tanto con los tipos penales o con otras cuestiones relativas al proyecto de ley, ¿ya? Bueno, para partir, señalando, debo decirles, y tal como planteó el secretario de la comisión, yo soy abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La Comisión Chilena de Derechos Humanos es una institución de la sociedad civil que tiene más de 40 años, nació hace 42 años en plena dictadura cívico-militar, y nuestra misión ha sido desde los inicios desarrollar la efectiva vigencia, el respeto, la protección, la promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, los derechos universales, los derechos humanos en general, ¿no es cierto?, consagrados en todos los derechos, en todas las declaraciones universales y los tratados internacionales. Por lo tanto, partir desde esa perspectiva, señalando que lo que ha acontecido en torno al llamado estallido social ha tenido un impacto importantísimo en los derechos humanos. Han sido violados los derechos humanos, aquellos derechos que el artículo 5 de la Constitución, ¿no es cierto?, reconoce como el límite a la soberanía y como que el deber del Estado, ¿no es cierto?, tiene que ser respetarlo, promoverlo, garantizarlo, ¿ya? Por lo tanto, al abordar todos estos tópicos, tenemos que los estados comprometen su responsabilidad internacional cuando por acción o por omisión incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos y no reparan, ¿no es cierto?, y no se detienen a tiempo las violaciones que puedan sufrir, ¿ya? Por tanto, y como ya lo habíamos señalado, como lo señaló Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, este proyecto de ley sobre indulto general tiene importantes fundamentos en la vulneración de los derechos humanos de que han sido objeto las personas que han sido detenidas, que han sido formalizadas, que han sido encarceladas, ¿no es cierto?, durante el periodo que el propio proyecto señala. Para referirme... Perdón, ¿me permite, Yuri, por favor, un segundo? Sí, claro. Señor secretario, parece que tenemos algún micrófono prendido por ahí. Me parece que en el Senado, según veo aquí, por favor. Le ruego apagar los micrófonos a todos y todas. Gracias. Puede seguir, Yuri.
Muchas gracias, señor presidente. Para partir refiriéndome a los aspectos constitucionales del proyecto, eh, eh, señalaré una primera premisa. El proyecto es absolutamente constitucional, de eso no debe quedar ninguna duda. Ya la constitucionalidad de las leyes que regulan los indultos y los indultos en plural, porque la norma constitucional reconoce la existencia de dos tipos de indultos, se regula en los artículos 63 y 32 de la Constitución. ¿Ya? Lo que concierne a este proyecto, hay que referirse específicamente a lo que conocemos como indulto general, que es aquel que tiene que ser concedido mediante una ley, que tal como lo dispone el artículo 63, número 16 de la Constitución Política, debe originarse en el Senado y tiene que tramitarse con las etapas propias de una ley, ¿ya? Con la salvedad que tiene quórum calificado para su aprobación, salvo cuando se trate de indultos relativos a los delitos contemplados en el artículo 9, que son los delitos que revisten las características de conductas terroristas, ¿ya? Pero el artículo 63, número 16, establece que los indultos generales se conceden por ley. Por lo tanto, estamos dentro de ese primer marco constitucional. Y una primera conclusión que uno podría señalar acá, aunque parece bastante obvia, es que el Congreso tiene la absoluta potestad para tramitar un proyecto de indulto general como el que se discute. Total potestad. ¿Ya? Y se ha ingresado de manera correcta y por lo tanto no requiere iniciativa presidencial porque no se encuentra ninguna de las hipótesis del artículo 82 que regula las materias de atribuciones especiales del presidente, ni tampoco se encuentra la hipótesis del artículo 65, inciso tercero, que trata las materias de iniciativa exclusiva. Por lo tanto, el proyecto en comento es absolutamente constitucional. El legislador en este caso, señor presidente, por su intermedio, es tan claro que se preocupa expresamente de diferenciar los dos tipos de indultos, ¿ya? Y las diferencias tienen que ver con la procedencia de uno y con el órgano que detenta la facultad de otorgarlo, ¿ya? Porque a diferencia del indulto general, el indulto particular se trata en el artículo 32, por lo tanto ahí tenemos una primera diferencia explícita, y el indulto particular sería una prerrogativa exclusiva del presidente de la República, donde el artículo 32 dice que son atribuciones especiales del presidente de la República otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley, ¿ya? Por lo tanto, esta diferencia entre indulto general e indulto particular es una diferencia en la cual quiero poner el acento porque es de suma importancia. Tiene una consecuencia que no podemos obviar, ¿ya? La Constitución Política establece que solo respecto de este indulto particular tratado en el artículo 32, se produce el efecto de restringir su aplicación únicamente a personas condenadas. ¿Ya? Es solo en virtud del artículo particular, del indulto particular, que hay esa limitación. El indulto general no tiene esas limitaciones. ¿Ya? En primer lugar, como decíamos, porque se tramita conforme una ley y no se resuelve por decreto o por decisión presidencial únicamente. ¿Ya? Por lo tanto, se puede constatar esto de manera absolutamente relacionada con las normas de interpretación constitucional, primero porque la Constitución es una norma de derecho público y por lo tanto es de interpretación estricta y restrictiva. Es decir, las limitaciones que están en el artículo 32 no se pueden extender a las limitaciones. Las limitaciones tienen que ser expresas. En segundo lugar, porque las materias que regulan los indultos y en general las materias que regulan la sanción penal, ¿ya? Y sobre todo las que regulan excepciones en la Constitución, porque la regla general es que las condenas se cumplan, son doblemente estrictas, doblemente restrictivas. Por lo tanto, menos aún se pueden extender. Entonces, las normas que rigen el indulto particular del artículo 32 no se pueden interpretar que son aplicables en el indulto general, ¿ya? Y por lo tanto, el indulto general sigue teniendo esta potestad de extenderse en todo el margen que la propia ley que se apruebe le extienda, le genere, le desarrolle, ¿ya? Es la ley que va a salir de este Senado, ¿no es cierto?, si todo marcha conforme, y que se va a aprobar también por la Cámara, ¿no es cierto?, es en esa ley donde se van a establecer los límites, no se van a diferencia de lo que en algún momento señaló el subsecretario Gay, por ejemplo, el indulto general entonces no tiene los mismos límites que el indulto particular, y eso es necesario dejarlo absolutamente claro, ¿ya? Hay algunos aspectos legales que son importantes también. Para empezar, por ejemplo, el artículo 32 del Código Penal distingue entre indulto particular de indulto general para la aplicación a personas condenadas a presidio perpetuo, ¿ya? Y nuevamente, esa
esa limitación que está establecida en el artículo 32 bis solo se puede entender respecto del indulto particular y no respecto del indulto general. ¿Ya? Nuevamente, ¿por qué? Porque el artículo 32 bis es una norma de rango legal y por lo tanto la ley que establezca el indulto general puede derogarla ya sea expresa o tácitamente. ¿Ya? Y será tácita si nada dice y se tendrá que aplicar en consecuencia al ser una norma de excepción y al ser una norma que particulariza ciertos hechos, tiene preeminencia respecto del artículo 32 bis que pasa a ser una norma general. Por lo tanto, un indulto general establecido por ley, tampoco está sometido a las limitaciones del artículo 32 bis. El artículo 93 del Código Penal también regula la extinción de la responsabilidad penal, ¿no es cierto?, cómo se extinguen tanto las condenas como las acciones, ¿no es cierto? Y una de ellas es la del número 4, que establece que la responsabilidad penal se extingue por indulto. Y ahí hay una cuestión que es bien relevante, porque dice que la gracia de indulto solo remite o conmuta la pena, pero no quita el carácter de condenado a la persona a quien favorezca. Eso nuevamente nos enfrentamos a que solo puede ser reconducido al indulto particular. El indulto general no está sometido a esa norma porque el indulto general por sí mismo y dentro de sus propias leyes puede decir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93, se extinguirá la responsabilidad penal de todas las personas que hayan sido imputadas, que hayan sido condenadas, etc. Es la propia norma la que puede imponerse a sí misma los límites más allá de las normas generales o comunes que contemplen dichos límites. ¿Ya? Incluso si no se considerara que se refiere al indulto general, el indulto general en su propio texto podría, como cualquier ley, disponer su efecto retroactivo o dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 93. ¿Ya? Como les decía, una propuesta de reacción podría ser que, no obstante lo dispuesto en el artículo 93, número 4, las personas favorecidas por el presente indulto no tendrán el carácter de condenado para ningún efecto legal. Eso es absolutamente plausible, ¿ya? Y esto, señor presidente, también es muy importante porque permite que mediante la tramitación de una ley se puedan establecer disposiciones especiales que faculten la salida de prisión preventiva o de otra medida cautelar en las cuales se encuentran abusivas e injustificadamente sometidos las personas que hoy día detentan en primer lugar su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, está tratado en el artículo 19, número 7 de la Constitución, y además porque las personas que hoy día se encuentran sometidas a prisión preventiva o que se encuentran sometidas a arresto domiciliario total o parcial, son personas respecto de las cuales pesa algo muy importante, que es la presunción de inocencia. ¿Ya? Deben ser tratadas desde el inicio, desde todo el procedimiento, deben ser tratadas como personas inocentes. Por lo tanto, los eventuales favorecidos por este indulto son personas inocentes. ¿Ya? De eso no tenemos duda hasta que justamente se demuestre lo contrario. En el caso, para pasar, ya habiendo dado cuenta de la constitucionalidad y legalidad del proyecto, me gustaría también hacer referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con la determinación de los presos del estallido social, ¿ya? En primer lugar, nosotros creemos, como decía al inicio, que haciendo la Comisión Chilena de Derechos Humanos, pero además en general por el contexto en el cual se ha dado las manifestaciones, ¿no es cierto?, y que el propio proyecto indica en su artículo 3 que se refiere a su aplicación respecto de quienes han sido imputados o condenados por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones sociales o con ocasión de ellas. Tenemos que estas personas han sido víctimas no solo del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la policía, o incluso más allá de eso, no solo por ello, sino que también han sido víctimas de la comisión de delitos por parte de los funcionarios policiales, pero además tenemos situaciones que dicen relación con el uso abusivo, con el uso discriminatorio, con el uso injustificado de herramientas propias del ámbito procesal, de la imputación, la restricción de derechos fundamentales, el encarcelamiento. Todas cuestiones que nosotros pensamos que han sido utilizadas como medidas de control represivo, ¿ya? Que no han sido utilizadas en virtud de su naturaleza, que son
el ser excepcionales limitaciones a las libertades personales con el fin de la investigación y persecución penal. Acá hay una respuesta, lo que nosotros señalamos un comportamiento asimétrico por parte de los distintos poderes del Estado, que están encargados de la persecución penal, para la aplicación de estas medidas respecto de civiles y no respecto, por ejemplo, de los agentes del Estado, ¿ya? Como sabemos, hay un problema bien complejo respecto de, y como se ha planteado en distintas instancias, de coordinación institucional que nos impide tener un número único de cifras, ¿ya? Pero me gustaría aportarles algunos datos, ya algunas recopilaciones. Yo también les dejaré una minuta al finalizar la intervención. En primer lugar, la Defensoría Penal Pública ha señalado que entre el 15 y el 30 de octubre hubo 936 audiencias de control de detención por ilícitos asociados al estallido, y en los cuales en 157 casos se dictó la medida de previsión preventiva contra civiles imputados, ¿ya? La gran mayoría de las veces solo con el mérito de la declaración policial, solo con el mérito de la declaración del funcionario aprensor, que esto vamos a ver que es bien importante, ¿ya? Es decir, aquí hay un 16,8% del total, y esto es más del doble de los casos regularmente decretados de prisión preventiva, ¿ya? La institución con mayor cantidad de denunciados o querellados en estos casos es Carabineros de Chile, con el 93% del total de los delitos imputados contra agentes del Estado. Y si nosotros esto lo contrastamos con lo informado por el Ministerio Público, pues tenemos acá lo informado por la Defensoría Penal Pública, que ejerce, ¿no es cierto?, la defensa de las personas imputadas, pero lo contrastamos con el ente persecutor. El ente persecutor en el 28 de enero de 2021 emite un informe que se llama Estado de Situación de las principales investigaciones de violencia institucional asociada a la crisis social, donde da cuenta que se iniciaron 8.581 causas por violaciones a los derechos humanos, de las cuales el 46%, es decir, 3.000 causas, fueron cerradas sin formalización y sin avance. O sea, por un lado tenemos una alta incidencia de la prisión preventiva en civiles, y por otro lado tenemos que casi la mitad de las causas llevadas adelante por el Ministerio Público contra agentes del Estado, contra agentes de la policía, fueron cerradas de manera administrativa, fueron cerradas sin persecución penal adecuada, ¿ya? La prisión preventiva respecto de agentes del Estado solo asciende a 97 agentes estatales según estas cifras. O sea, ya tenemos también ahí una diferencia desmesurada entre la utilización de una herramienta como la prisión preventiva respecto de los civiles acusados o perseguidos por hechos vinculados al estallido versus los agentes del Estado perseguidos por violaciones, vulneraciones a los derechos humanos, los derechos fundamentales, que además nosotros creemos que califican perfectamente como crímenes de lesa humanidad, y que solo ascienden a 97. O sea, es más de 6 veces la prisión preventiva respecto de civiles que respecto de agentes estatales que tienen una mayor responsabilidad, ¿ya? Y yo les decía que es importante considerar que las medidas restrictivas de libertad se decretan con el solo mérito de la declaración del agente aprensor, y esto no tiene un control judicial, ¿ya? Y esto es un problema ya de índole absolutamente legal, ¿ya? De índole absolutamente legislativa. Aquí los senadores podrían revisar estas cuestiones. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de las medidas cautelares se dictan en la audiencia de control de la detención, con solo mérito de la detención en situación de flagrancia, es decir, cuando la persona o se encuentra cometiendo un delito, acaba de cometerlo, huye del delito y se designa por alguien, ¿no es cierto?, el ofendido u otra persona, como el autor, cuando se encuentran con objetos, etcétera. Hay una serie, el artículo 130 del Código Procesal Penal establece una serie de hipótesis, ¿ya? El tema es que en la inmensa mayoría, quien tiene la facultad de definir que se encuentra cometiendo el delito, que acaba de cometerlo o que huyó, es el funcionario policial, el funcionario aprensor, ¿ya? Por lo tanto, la policía pareciera tener la potestad exclusiva de definir quién está o no en flagrancia, quién está o no cometiendo el delito. Y eso uno podría pensar, sí, la verdad es que en abstracto no parece ser tan inadecuado, pero por las características de la labor policial, porque son ellos los que persiguen los delitos, porque son ellos los que están en la calle. Pero el punto está en que si lo relacionamos con los otros artículos del Código Procesal Penal, en particular el 131, que permite que en la audiencia el fiscal califique la actuación, ¿no es cierto?, formalizando
y con el solo conocimiento del testimonio del funcionario aprensor. Y además, el artículo 140, que establece los requisitos para la procedencia de la prisión preventiva, tenemos que, en la inmensa mayoría de los casos, solo haciendo la vinculación entre lo declarado por el funcionario aprensor, por la policía, ¿ya? Previo a la audiencia, se decreta la prisión preventiva o se decreta otra medida cautelar. No hay un estándar probatorio que sea de relevancia, que sea de importancia, considerando que son personas que están asistidas por la presunción de inocencia, ¿ya? A diferencia de la sentencia definitiva, que a la sentencia definitiva se le exige más, ¿ya? Para condenar que a una mera resolución que va a restringir las libertades personales de las personas. Entonces, este es un tremendo efecto de la ley procesal chilena que ha repercutido en decretar estas medidas cautelares. Porque además, y este es otro segundo problema, el Ministerio Público puede calificar el hecho como delito sin tener control jurisdiccional. Es decir, el juez no puede cuestionar, no existe un recurso tampoco que el imputado pueda coaccionar, ¿no es cierto?, para recalificar una formalización que pueda presumirse de arbitraria, de poco fundamentada. El único que puede hacer el control de la formalización, es decir, de la calificación de los hechos, es el propio Ministerio Público, ¿ya? Mediante un recurso administrativo, no un recurso judicial. Entonces, ¿quién define entonces que la formalización es arbitraria o no? El propio Ministerio Público, y eso a todas luces no parece ni siquiera ser justo, ¿ya? Y además porque esta reclamación que se hace al Ministerio Público no impide que se formalice por el delito. Por lo tanto, tenemos acá la posibilidad de que, y como hemos visto en muchos de los casos que han venido saliendo personas absueltas, ¿no es cierto?, o que se han levantado las medidas cautelares, donde la formalización, es decir, el delito, no cuadra con los hechos, no conversa con los hechos, y se procede a formalizar por delitos mucho más graves y de intensidad mayor que la realmente acontecida o la realmente declarada, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque como el artículo 140 del Código Procesal Penal, que permite la prisión preventiva, establece ciertos requisitos, ¿no es cierto?, y entre ellos, para que estimar si la libertad del imputado, ¿no es cierto?, de la persona es peligrosa o no, se mira lo que se llama la prognosis de pena, se mira la gravedad del delito y cuál es la pena que arriesga. Entonces, si el Ministerio Público arbitrariamente formaliza por delitos más graves, va a tener proyección de pena más alta y por lo tanto va a ser más fácil convencer a un juez de que se decrete la prisión preventiva o cualquier medida cautelar, sin importar que pase un año y después se tenga que reformalizar o incluso tenga que salir en libertad, ¿ya? Nosotros creemos, señor presidente, ya esto para ir terminando esta exposición, que aquí ha existido existen determinantes que permiten aseverar que el proyecto de ley es absolutamente necesario. En primer lugar, porque han existido gravísimas violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de las personas que han sido perseguidas sobre todo los civiles, por los hechos relativos al llamado estallido social, ¿ya? En primer lugar, se han visto vulnerada su derecho a la igualdad ante la ley, ¿ya? Por esto que digamos, esta diferencia de trato que se expresa, ¿no es cierto?, entre la investigación y el procedimiento, por este comportamiento asimétrico de las instituciones que formalizan por delitos más graves, que decretan prisión preventiva, que decretan medidas cautelares personales más gravosas, ¿no es cierto?, más restrictivas respecto de los civiles y no respecto de los agentes del Estado. Y eso tiene como consecuencia también una segunda vulneración, que es una violación tremenda al acceso a la justicia y al derecho al debido proceso, ¿ya? Y este derecho está consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8 y en el artículo 25 del Pacto San José de Costa Rica. Es un derecho absolutamente fundamental, ¿no es cierto?, y que podría incurrir en responsabilidad internacional de nuestro Estado, porque no ha existido lo que nosotros llamamos una respuesta congruente sobre el fondo de los asuntos planteados ante tribunales respecto de la vulneración de los derechos de estas personas. No hay adopción de medidas adecuadas, ¿ya?, de medidas que sean proporcionadas a
los hechos y no a la mera formalización arbitraria, ¿ya? Y sobre todo lo que hay aquí es una violación gravísima al derecho a la presunción de inocencia. Como les decía, más allá de cualquier otra consideración, todas las personas que hoy día están siendo investigadas y que no han accedido a sentencia definitiva, y aún las que tienen la sentencia pendiente y que muchas de ellas han obligado a que esta sentencia haya sido anulada y se hayan recalificado los hechos, son asistidas por la presunción de inocencia durante todo el procedimiento. Por lo tanto, aplicar de manera abusiva las facultades de detener, de determinar la flagrancia, de formalizar por delitos graves o más graves de los que concurren con los hechos, vulnera absolutamente, desnaturaliza la presunción de inocencia, que es uno de los derechos más fundamentales que tenemos. Solo quiero cerrar una última palabra en torno a algunas cuestiones que se plantearon por otras exposiciones, en particular cuando por parte del gobierno se señalaba que acá no se podía renunciar a la pretensión penal, ¿no es cierto?, de juzgar a las personas que hayan incurrido en estos delitos. En primer lugar, como ya lo dije, acá no hay nada cerrado y acá están todos asistidos por la presunción de inocencia, pero además porque eso es súper contraproducente y contradictorio con lo que el propio gobierno ha hecho en los casos de Víctor Matic Guzmán, Raúl Rojas Nieto y René Gardemil, delincuentes, violadores de derechos humanos, imputados, condenados por desapariciones, secuestros, homicidios, ¿ya? Respecto a los cuales el presidente de la República decretó indultos presidenciales, renunciando ya no solo a la posibilidad de investigar, renunciando a la pretensión del Estado de reparar las violaciones más graves a los derechos humanos, renunciando a la potestad de el nunca más. Por lo tanto, lo que quiero señalar con esto es que si el gobierno dice que el Estado no puede renunciar a la pretensión punitiva en el caso de aquellos que son perseguidos por el estallido social, pese a todas las vulneraciones de los derechos humanos que hemos, y pese a todas las irregularidades que nosotros hemos manifestado, es absolutamente contradictorio que con aquellos que está más que comprobado que son violadores de los derechos humanos y que son criminales, sí renuncia a la pretensión punitiva. Para nosotros esa es una contradicción demasiado flagrante y que no podemos dejarla pasar. Eso, señor presidente. Muchísimas gracias a la comisión. Gracias a usted, don Yuri Vázquez. Ofrezco la palabra a Karina Ibarra. Perdón, antes me está pidiendo la palabra el senador Insulza, José Miguel. Si vamos a hacer preguntas ahora, presidente, o al terminar todas las exposiciones. Terminemos las exposiciones. La idea es que puedan acotar. Se me olvidó decirle a don Yuri para los efectos que puedan exponer todos, digamos, los invitados. Así que muchas gracias por esa posibilidad de síntesis. Bien, ahora yo quiero decir que yo creo que hay un tema que es muy digamos, probablemente no tiene que ver con los hechos mismos, sino con la calificación de esos hechos, que es el tema de si esto es amnistía o indulto general. Yo no hubiera querido que don Yuri me explique cuál es la diferencia que él cree que existe entre indulto general y amnistía. Porque yo, tal como él define el indulto general, lo define la amnistía una cantidad de penalistas, entre ellos Eduardo Noboa, entre ellos Curi y otros más. Y la verdad es que yo no encontré en el documento que mandó la señora Villegas un respaldo teórico a decir por qué esto era un indulto general y no una amnistía. Bueno, en todo caso yo luego que pediría que los demás también se refieran a esto, y también probablemente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos que está aquí, porque yo creo que realmente tenemos que definir eso. Yo estoy quiero decir de inmediato, yo estoy por legislar esta materia, presidente, creo que realmente es un tema que debemos considerar, pero no quiero legislar sobre algo que se llama de una manera cuando se debería llamar de otra. Muy bien. Entonces tome nota, don Yuri, para que pueda contestar después al senador. Yo agregaría también otra duda que sería que como la naturaleza de la amnistía y del indulto, tal como lo señala el artículo 93,
actúa sobre la base de que existe una pena, y aquí hay procesos pendientes. Entonces, sería bueno un comentario de cómo juega eso con la disposición del artículo 76 de la Constitución respecto de no abocarse a procesos pendientes. Digo esto porque este proyecto va a tener una larga tramitación y probablemente pueda ser objeto digamos, de muchas objeciones y de eventuales vicios, en fin. Entonces creo que es bueno dejar claro en las comisiones las dudas que existen. Entonces, Karina, le ofrezco la palabra. Tiene el micrófono que apagado. Ahí sí. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes en realidad, por la invitación. Haciéndome cargo un poquito para ir zanjando más allá de que sea en relación a la respuesta del colega, tiene la razón ahí el senador Buenchumilla en relación precisamente a la naturaleza jurídica, porque ¿qué es lo principalmente que se va a discutir acá? El ámbito de aplicación del artículo 3, en el sentido que tenemos personas, nosotros que se encuentran todavía no en calidad de condenados. Y precisamente a propósito del indulto surge una luz doctrinal, y que de hecho la profesora Mirna Villegas, y en el mismo paper que logra acompañar, señala que existen autores como Echeverry y Jorge Mera, que ellos establecen que al no existir una reglamentación especial se podría permitir esta excepción al Código Penal en el sentido de que se aplicase esta ley a personas que todavía se encuentran en tramitación de sus procesos. ¿Y eso por qué? Por una naturaleza de política criminal. Precisamente hay que ver que estos procesos duran más de un año. Yo la semana pasada tuvimos un procedimiento abreviado respecto al cual fueron condenados 8 jóvenes, respecto a los cuales 4 permanecieron 410 días privados de libertad, por un presunto homicidio frustrado a un funcionario de Carabineros, respecto al cual luego se recalifica a lesiones menos graves. Una pena que da un margen privativo de libertad mínimo, presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, y que incluso tienen una pena alternativa en libertad, que podría ser una pena de multa de unidades tributarias, de 11 unidades tributarias a 20. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que muy bien lo decía el colega Yuri, que además de no existir un control jurisdiccional por parte de los tribunales de garantía al momento de la formalización, no verifican en definitiva de que estén los requisitos para que podamos proceder a acusar o formalizar a una persona por homicidio frustrado, a diferencia de lo que sí ocurre cuando ya estamos en la etapa de rendición de juicio oral, en donde el tribunal oral o penal tiene la posibilidad de invitar a recalificar, pero vamos a tener jóvenes apresados de manera injusta hasta que lleguemos a la etapa del juicio, porque precisamente no tenemos este control jurisdiccional y las facultades son exclusivas del fiscal. Uno como defensa se puede oponer, pero eso únicamente sirve para la teoría de la defensa de absolución de futuro. Lamentablemente existe una desproporción gigante. Acá yo le estoy dando un caso de manera concreta, un caso que terminó, de hecho, en procedimiento abreviado respecto a los cuales yo, por los representados que estaba, podría haber alegado inclusive absolución, pero tenía otros chiquillos de 19, 20 años que estaban haciendo huelga de hambre. De hecho, uno de ellos fue muy conocido, que fue en Frío de Astorga, que se cosió sus labios, en donde se le estaba imputando un homicidio frustrado a un carabinero que se metió en una calle respecto a la cual se realizaban manifestaciones y evidentemente hubo una turba ahí, pero se produjo todo una defensa incluso por parte de manifestantes. ¿Por qué señalo esto? Porque el carabinero, si vemos el resultado concreto, conforme al principio de lesividad de las penas, no tuvo lesiones que no fueron menos graves, vale decir, unas lesiones que se pueden ser recuperadas prontamente, y además de eso, que ellos pudieran cumplir en libertad. O sea, todo finalmente, después de 410 días, y al aceptar un procedimiento abreviado que también se ha transformado en un contrato de adhesión por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público no está negociando con nosotros como defensa, sino que dice, o aceptan todos o se van todos a juicio. Y frente a eso existe una presión gigante en relación a las personas que se encuentran privadas de libertad, con todas las dificultades que ha significado vivir con el COVID y con los impedimentos que pone la misma Gendarmería. El señor presidente muy bien sabe, porque de hecho representa precisamente a esa región, que los montajes existen. Los montajes
existen, y eso desde tiempos inmemoriales. El estallido social nos vino a hacer conscientes a nosotros de los montajes que siempre le presentaba a nuestro pueblo indígena mapuche, y que precisamente es un sector de los más vulnerables respecto a los cuales se cometen delitos, como también la gente que está en la calle indigente, la gente que se encuentra protestando actualmente, se criminaliza de esa manera. Y como bien decía el colega, muchas veces la única prueba que es la declaración de los funcionarios policiales. Y eso evidentemente trae un injusto que esta ley, mediante política criminal, se puede solucionar. No significa, porque yo sé que uno de los puntos que va a ser más conflictivo va a ser aquellos en los que las personas estén acusadas o hayan sido condenadas, dependiendo de la calidad a la que atendíamos recién, si hablamos respecto del indulto general, entendiendo que se aplica también a las personas que no se encuentran actualmente condenadas. Estoy segura que el principal delito que más problemas va a presentar va a ser el homicidio frustrado, porque el homicidio frustrado respecto de carabineros, funcionarios de gendarmes, funcionarios de policía de investigaciones, se encuentra elevado, y al efecto, en muchos casos se utiliza o se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado, y también sabemos nosotros que atenta contra nuestro régimen democrático, porque establece penas absolutamente irracionales, y además establece un trato diferenciador. La realidad, por ejemplo, lo que ocurre acá en el norte, yo represento a Antofagasta, es que nosotros hemos tenido durante este proceso del estallido social 25 jóvenes que han estado en prisión preventiva o en internación provisoria. Dentro de eso hemos tenido a 4 que han estado condenados a una pena efectiva de cárcel. Tenemos a 5 actualmente con arresto domiciliario nocturno, a otros 4 con arresto domiciliario parcial, lo que significa que una semana, porque como estamos en una ciudad minera, normalmente nuestros representados o algunos de nuestros representados trabajan en sistema de turno, en donde le encontraron una semana nocturna y la otra semana se lo encontraron de manera total. Tenemos uno con firma quincenal y tenemos otros 9 condenados que han accedido a penas de libertad, y precisamente también es uno de los puntos que les quiero llamar la atención, porque siento yo que como Congreso ustedes pueden hacer justicia en relación a leyes que no dan la posibilidad de una pena en libertad. La principal causa por la que están imputados nuestros jóvenes son por la ley de control de armas. Como bien sabemos, la ley de control de armas no permite pena en libertad. ¿Y qué requerimos para eso? Volver a la que comúnmente por la ciudadanía llamada la tercera cámara, el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha estado súper beligerante en relación a si concede o no pena en libertad. Hay que hacer gestiones adicionales precisamente para que chicos que gozan de irreprochable conducta anterior, muchas veces por montajes policiales, como las bombas Molotov, porque existe un modo operandi, además existe un modo operandi en las que se realizan esto, y que a uno le parece que es un plan, porque así ha pasado con jóvenes y trabajadores que han sido absueltos, como por ejemplo el Mauricio Cheuque, Matías Fuente, y nosotros acá en Antofagasta vivimos un revés hace súper poquito en relación a un imputado que era nuestro preso más antiguo, que lleva 1 año, 5 meses privado de libertad. Acabamos de realizar el juicio y él está siendo imputado por un saqueo a un supermercado, que es un simple delito, un delito que va a poder cumplir siempre en libertad, pero a él se le cargó un elemento incendiario comúnmente denominado bomba Molotov. ¿Con qué contamos? Con la declaración del funcionario aprehensor y con el otro que lo asistía. Y eso fue suficiente para establecer que él era culpable de el porte en los términos del artículo 14D de la Ley de Control de Armas. Por lo tanto, este chico que lleva 1 año, 5 meses, respecto a una pena que arriesga de los 3 años y 1 día hasta los 5 años, si no consideramos ni siquiera agravante, evidentemente es truncarle la vida a esta persona y no darle una posibilidad de reinsertarse, de poder surgir en la sociedad. ¿Y por qué esto es importante? Porque no se tratan de delincuentes comunes, no se tratan de delitos comunes, y eso lo tenemos que tener súper claro. Precisamente cuando Yuri decía que nos encontramos frente a al estallido social, eso es lo que hay que aterrizar, y este proyecto no es algo nuevo. En nuestra historia legislativa, de hecho, ya se ha realizado precisamente de otras leyes que son tremendamente punitivas, como por ejemplo la que sanciona las conductas terroristas, la 18.134. Por lo tanto, nosotros entendemos que una cosa es la calificación jurídica que hace el fiscal, pero lamentablemente se empiezan a desinflar al transcurso de los meses, y eso
no resulta ser muchas veces estándar suficiente para que el Tribunal de Garantía logre revertir estas presiones preventivas que como última ratio ya lo están dejando de ser. La verdad es que nuestra postura como defensa es que se criminaliza la protesta a título ejemplar como una forma de sancionar, y de esta forma se impide o opta que las personas puedan alegar su inocencia. Por lo tanto, si vamos a estar precisamente en muchos casos, y que de hecho, bueno, acá en Antofagasta tenemos una persona condenada por porte de molotov, y está siendo de hecho ya pena efectiva, ya lleva más de un año en esa situación, comprendemos que esta solución de un indulto general viene a complementar la política criminal que no ha sido capaz de hacer el Tribunal Constitucional a través del rechazo de las acciones de inaplicabilidad cuando estamos solicitando pena de libertad por la ley de control de armas, y además la excesiva punitividad con la que actúa el Ministerio Público y también que avala los tribunales. Lamentablemente, si bien sabemos que existen los montajes, todavía existen tribunales renuentes y respecto a los cuales condenan únicamente con la declaración de carabineros, de funcionarios de carabineros, pese a los grandes escándalos que nosotros hemos visto y los grandes casos de corrupción y de robo al interior, siguen siendo comúnmente, como se les denomina, ministros de fe. Y evidentemente el Congreso tiene un deber que poder resarcir en relación precisamente a estos jóvenes que salieron a marchar y que el día de hoy, gracias a ellos, nosotros contamos con la posibilidad de tener un plebiscito. Si no se hubiese hecho lo que se realizó desde octubre del 2019 hasta la fecha, hubiésemos seguido en el mismo país. Por lo tanto, se entiende que los cambios democráticos tienen que ir aparejados también con políticas criminales, no solamente de naturaleza punitiva mediante sentencias judiciales, sino también tienen que existir estas leyes que le permitan a aquellas personas que incluso no pudieron contar con una debida defensa, porque también sabemos, la Defensoría Penal Pública, si bien trata de hacer todo su esfuerzo, está colapsado. Hoy día hablaba con un colega defensor penal público, yo como ex defensora penal pública también, 800 causas a su cargo. ¿Cuántas de esas, por ejemplo, son del artículo 318 que acá en Antofagasta siguen imponiendo multa, cuando existen otras jurisdicciones que están dictando el sobreseimiento definitivo, porque la misma Corte Suprema ha señalado que si no existe posibilidad o peligro de contagio, si hay una calle en la que la calle se encuentra sola, la persona no se debe sancionar, pero el tribunal está con la predisposición precisamente a decretar una multa respecto a la cual la mejor solución que se ha adoptado recién acá en Antofagasta es que se suspende condicionalmente esa multa durante estos 6 meses respecto a las personas que tienen reprochable conducta anterior. Pero entiendo yo que es una medida para poder, de hecho, de una forma agradecer, y además de agradecer, de darle un trato de igualdad en relación a todo el tiempo que han permanecido privados de libertad, porque evidentemente la prisión preventiva se ha utilizado de una manera exagerada, y es precisamente porque se está criminalizando la protesta. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a ocurrir y volvamos a estar en el país de burbujas que para muchos de las magistraturas, luego para muchos de las autoridades centrales también lo es. Actualmente nosotros hemos logrado bajar las prisiones preventivas, pero actualmente contamos con 2 jóvenes que están en internación provisoria, y además otros 3 que nos quedan de estos causas del estallido social que también se encuentran con prisión preventiva. Por lo tanto, ¿cómo nosotros le devolvemos todos estos meses, todo este año privado de libertad? Las cárceles en Chile no son un hotel, las cárceles en Chile son una jungla, y ellos han tenido que aprender a sobrevalerse, chiquillos de hecho que no han tenido antecedentes nunca, han tenido que aprender a sobrevivir, y esta es una forma precisamente, conmutando lo que les queda de la pena y reconociéndole además la calidad de preso político. Eso es necesario hacerlo en Chile para que no volvamos a repetir la misma historia que pasó precisamente en la dictadura. Muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias. Karina, le ofrezco la palabra a Rubén. Tiene usted la palabra, don Rubén Rivas. Bueno, muchas gracias, agradecer la invitación a la comisión.
y procedemos a expresar nuestro argumento respecto al debate del proyecto de ley de indulto general. Primero que todo, partir con algunas consideraciones generales respecto al debate. Primero, hemos seguido todo el debate parlamentario respecto a esta materia. Hemos escuchado los argumentos y las diversas solicitudes de información, que al no tenerse presentes, sin duda entorpecen un debate prolijo al respecto. Este es un proyecto de ley que desde su ingreso en la Comisión de Derechos Humanos del Senado ha generado todo un revuelo público. Inclusive, antes de que se discutiera en el hemiciclo, el presidente de la República sostuvo que de progresar esta iniciativa la vetaría. Los fundamentos de este proyecto de ley nos presentan una realidad en nuestro país que algunos quieren desconocer tajantemente, ya que expone prácticas y concepciones difíciles de aceptar desde el punto de vista ético por una democracia. El proyecto de ley insinúa una caracterización general de una situación viviéndose en el país, cuyo trasfondo tiene un carácter histórico, en donde un conjunto de procesos socioculturales, políticos y económicos decantan en lo que es conocido como estallido social, cuya raíz trasciende la mera coyuntura, ubicándose en profundidades más estructurales. El pueblo de Chile salió a las calles a movilizarse de forma masiva usando el justo derecho a la protesta, encontrándose con una violencia inaudita por parte del Estado de Chile, violencia física, sexual, simbólica con soportes jurídicos. Aquí no se escucharon las demandas populares, lo que se intentó fue aplacarlas con el uso de la fuerza, profundizándose en un estado policial del todo brutal. La presión política de la revuelta es parte de ese proceso, siendo producto de la decisión de reprimir con todo la justa exigencia expresada en las calles. Se puede tener la opinión que se quiera respecto a los hechos acontecidos, pero nadie puede negar que el estallido social ha sido capaz de girar la historia del país. Chile definitivamente es otro a partir de octubre del 2019. Segundo, nos sorprende que el señor Juan Francisco Gali, en la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado del pasado 21 de abril, presentara exactamente los mismos argumentos que puso el ministro de Justicia en la primera sesión de debate de la Comisión de Derechos Humanos referente a este proyecto, y que posteriormente fuesen repetidos por Libertad y Desarrollo. Es decir, desde diciembre del 2020 a la fecha, se sigue con el mismo argumento, siendo que ha sido rebatido con contundentes argumentos jurídicos políticos y que por lo demás no dan cuenta de lo ocurrido en este breve espacio de tiempo de debate parlamentario, en donde el señor Gali es el protagonista y lo cual retomaremos más adelante. Tercero, creemos que uno de los aportes necesarios para el presente debate es que se pueden ceñir a las concepciones de estándares internacionales referentes a los derechos humanos, para así evitar caer en errores tales como la intendente Santiago, que en una de sus alocuciones públicas le otorgó derechos humanos a unas micros quemadas. La violación de los derechos humanos, por definición, es de unilateralidad del Estado, como también la concepción de terrorismo, elementos necesarios a considerar para que las decisiones que se tomen no concurran a errores conceptuales y equivocadas interpretaciones. Ahora bien, sobre las afirmaciones de la postura que está en contra del indulto, queremos realizar algunas precisiones. La caracterización que realiza el señor Gali sobre las manifestaciones ocurridas en el país son del todo imprecisas y faltan a la objetividad. El uso de la violencia ha sido del todo desproporcional. Recordemos que quienes administran el uso de las fuerzas del Estado, el cual cuenta con toda la estructura que el mismo Estado define como necesaria. Cuando se habla del derecho a la manifestación pacífica, se obvia por completo que hay más de 400 personas mutiladas de su globo ocular por balines provenientes de carabineros. No se puede omitir que cerca del 50% de las 2.877 causas procesales por violaciones de derechos humanos a las que aludió en su momento el senador Latorre han sido cerradas sin responsables. No se puede dejar de mencionar a los muertos, que por cierto ninguno es agente del Estado en el contexto de las manifestaciones, como tampoco no se puede no informar sobre matanzas como la acontecida en la fábrica Kaiser. Hace unas semanas, el Contralor de la República sostuvo que generales de carabineros habían transgredido protocolos operativos en las manifestaciones, afirmación que si bien no tiene un carácter vinculante con procesos judiciales, sí se puede leer objetivamente como un reconocimiento implícito de violación de derechos humanos. A su vez, por fuentes correspondientes a la Fiscalía Nacional de noviembre a diciembre del 2019, el señor Abbott sostuvo públicamente que se había formalizado a cerca de 5.000 personas por causas asociadas a las manifestaciones, de las cuales 2.500 habían quedado en prisión preventiva o internación provisoria. Afirmaciones que no tan solo reconocen un contexto sociopolítico particular, sino que es demostrativo que la prisión política es una realidad innegable, a lo que se le suma el aumento en un 77,7% de detenciones ilegales en dicho periodo, como también lo mencionó el senador Latorre. Entonces, permítanos diferir sobre el concepto de sobrereacción, de que no es coincidente con la realidad. Aquí ha habido una violación sistemática de los derechos fundamentales de la población, lo que sin duda está acompañado de procesos evidentes de impunidad. Como bien decíamos al principio de la presente locución, el Ejecutivo repite su argumentación sin dar cuenta de los nuevos procesos que han venido ocurriendo referente a la prisión política. Nuestra afirmación central para describir el tramo actual es sostener que el argumento jurídico-político emanado del Estado para explicar esta realidad se ha ido cayendo de manera paulatina. Los detalles de esta situación, y que en gran medida aludan a los presentados por el señor Gali la semana pasada, son:
Primero, que la tesis del enemigo interno, concertado para atacar la infraestructura crítica del país, en 18 meses no ha podido ser sostenida. Es más, ha sido refutada política y jurídicamente en más de una ocasión. Uno de los símbolos ocupados para realizar dicha afirmación estaba ubicado en los incendios de las estaciones de metro. A un año y medio de iniciar la revuelta en Chile, en dos de los casos más simbólicos respecto a la quema de estaciones de metro, se ha fallado contradiciendo mayúsculamente lo dispuesto por el Ejecutivo. En el caso del metro Pedreros, quedaron absueltos, y en el caso del metro La Granja, se condenó por una cantidad sustancialmente menor a lo que procuraba el Ejecutivo y por ilícitos totalmente diferentes. No obstante aquello, en ambos casos hubo prisión preventiva bestial e injustificada. ¿Quién responde por aquello? Además, ha quedado del todo demostrado que la invocación de la Ley 12.297, la Ley de Seguridad Interior del Estado, ha sido usada solo para justificar la prisión preventiva, ley cuestionada por organizaciones de derechos humanos de orden mundial y que su uso está demostrado con creces que responde a razones de índole políticas. Cuando se invoca esta ley, se califica de forma inmediata que el imputado es un peligro para la sociedad, y independiente de la carencia de objetividad de las pruebas y de lo insustancial del procedimiento, procura la prisión preventiva. Es decir, se procuró establecer un castigo anticipado y del todo político. Las cifras oficiales hablan que el gobierno de Chile se ha querellado más de 1000 veces por esta ley. A un año y medio de iniciada la revuelta, en gran parte de los casos que se ha invocado dicha ley, en los veredictos se ha caído, y en el caso de los condenados, en casi la totalidad, sus penas no han sido privativas de libertad. Hace unos días atrás, el Tribunal Constitucional suspendió la causa del profesor Roberto Campos, procesado por la Ley 12.297, arguyendo que no meritaba en relación a los hechos imputados. A su vez, la Corte Suprema, hace poco más de un mes, dio cuenta que el proyecto de ley ingresado por diputados referente a la derogación de la Ley 12.297, como también la de antisaqueos y antibarricadas, constitucionalmente son procedentes. Además de esto, afirmamos nosotros que el Ejecutivo pretendió ser juez y parte en los procesos judiciales de los prisioneros políticos de la revuelta, transgrediendo de manera cotidiana los fundamentos principales del Estado de Derecho, tales como la independencia de los poderes del Estado. El Ejecutivo, en todos los fallos que nos salen favorables, se ha dedicado a solicitar la anulación de los juicios, usando de forma excesiva este recurso, erosionando su sentido lo dispuesto por la burocracia legal. No conocemos casos en los cuales haya estado involucrado el gobierno, en los cuales no hayan solicitado la anulación cuando el fallo no corresponde a sus pretensiones. Este recurso, que se entiende como excepcional, ha sido usado como una regla general en los procesos de los prisioneros políticos de la revuelta. En Chile no existe independencia de los poderes del Estado cuando se trata de prisión política. Además, como bien también señalaban Yuri y Karina, se ha transgredido por completo la presunción de inocencia. Imputados han quedado absueltos y con penas que no implican privación de libertad, pero estuvieron largos meses en prisión preventiva. La justicia, cuando de prisioneros políticos de la revuelta se trata, no ha sido para nada objetiva. La prisión preventiva sin mérito es una condena, es decir, por razones políticas, personas que nunca debiesen haber pisado la cárcel, pero han estado por largos meses. ¿Quién responde por aquello? Y además, como también lo señalan Karina y Yuri, se ha transgredido la igualdad ante la ley. La justicia no ha sido para nada ciega, ha operado con claros propósitos políticos, utilizándose el derecho para castigar y contrarrestar la manifestación popular. Aquí hay carencia de objetividad científica en la presentación de las pruebas, y la valoración de los hechos acontecidos siempre han estado suscritos en la realidad social del país, lo que no corresponde a la justicia hacer una interpretación al respecto. Para finalizar, ¿cierto? Un poco con respecto a este punto, me gustaría también precisar de que hemos visto que en los debates en las comisiones del Senado, por la cual ha pasado el proyecto de indulto general, se ha manifestado una preocupación respecto a las cifras y respecto a los delitos aludidos, ante los cuales queremos mencionar dos cosas. Primero, que sin desconocer que la realidad de la prisión política es dinámica, ya que desde que se presentó el proyecto de ley a la fecha, han salido personas sueltas y también personas han seguido entrando a la prisión por razones de manifestaciones. Las posibilidades de contar con más datos objetivos son del todo posibles, y el no tenerlos aún responde más bien a la voluntad política de no hacerlo. Hay que también recordar que en el debate, ¿cierto?, en la Comisión de Derechos Humanos, se le solicitó al fiscalado que entregara un catálogo de información, y eso hasta el día de hoy no llega, ¿ya? Y como segundo punto, es necesario mencionar que la tipificación de los delitos contiene una condición política de persecución que no dice relación objetiva con los hechos acontecidos, que no voy a ahondar ahí porque ya tanto Karina como Yuri trabajaron muy bien ese punto. A modo de conclusión, Chile vive un momento de historia bastante particular, que, como bien decíamos, requiere de una caracterización correcta desde una óptica objetiva. Situar de forma adecuada los procesos históricos a los cuales asistimos permite una comprensión más certera de lo que ocurre. El país sucumbe en un estado de excepción. El toque de queda está operativo hasta el día de hoy y proseguirá un par de meses más.
Ese solo hecho es constitutivo de considerar para caracterizar lo que ocurre dentro de un marco de particularidad histórica, porque estaremos de acuerdo que el toque de queda no puede ser considerado como parte de la normalidad democrática. A su vez, las manifestaciones populares no han cesado en su irrupción en el escenario nacional, que si bien presentan diferentes intensidades, al no estar resuelto lo fundamental, han proseguido. Desde este marco, somos reiterativos en mencionar que en Chile se han violado sistemáticamente los derechos humanos de la población, y dentro de ese marco se ha configurado la prisión política de revuelta, la cual ha incluido menores de edad y es una de las más cuantiosas del mundo en su relación entre cantidad de personas hechas prisioneras en un agotado espacio de tiempo. Y que cuando de prisión política se trata, no existe presunción de inocencia, tampoco existe independencia de los poderes del Estado y menos igualdad ante la ley. Una de nuestras principales conclusiones hace referencia a cómo mirar la problemática de la prisión política. Si bien nuestro interés fundamental es que se materialice la libertad para nuestros familiares, amigos y compañeros, a entenderse que esta realidad también es un gran problema para la democracia en su conjunto, ya que en su configuración, la de la prisión política de revuelta, es de su responsabilidad. Es decir, la democracia también tiene un gran problema político. Si estamos frente a un problema político, hay que buscar soluciones políticas, y esto debe dar tiempo para que el impacto del daño sea lo menor posible. Debe haber sido en las cercanías del cambio de siglo cuando el icónico ministro de Justicia, señor Francisco Cumplido, reconoció que se habían equivocado en catalogar jurídicamente como terrorismo la subversión de principios de la década de los 90. Aquel reconocimiento del error jurídico cometido, que llegó con un retraso de casi 10 años, fue el fundamento esencial que posibilitó el indulto del 2004. La democracia tiene la posibilidad de rectificar lo cometido y encierne un proceso constituyente que no contará con la validez ética si no se resuelven ciertos aspectos fundamentales exigidos por el pueblo de Chile, entre ellos la prisión política de revuelta. En la historia reciente del país han habido procesos similares de solución política y hay una experiencia a la cual pueden recurrir. Por nuestro lado, podemos indicar que el fin último de nuestro quehacer es la libertad de los prisioneros políticos de revuelta dentro de un marco de dignidad que jamás estará en cuestión. Esto lo mencionamos porque no vemos problema alguno a que se caracterice constitucional y jurídicamente el proyecto de ley como se quiera. Lo que nosotros colocamos sobre la mesa son los siguientes temas. La solución política debe incluir a todos los prisioneros políticos de la revuelta, ya sea que estén en situación de imputados o condenados, independiente del delito. Si el principio es la búsqueda de una solución, es contradictorio que se deje fuera a alguien. En ese sentido, el presente proyecto de ley incluye dicha voluntad. La solución política, como procura resolver un problema político, debe incluir la totalidad del periodo. Compartimos el punto de inicio que se ha fijado, que es el 7 de octubre del 2019, pero la demora de su tramitación ha generado que la presión política se haya seguido aumentando, por el cual el punto de cierre debería estar ubicado en la fecha de la promulgación de la ley. Y para finalizar, decir que el presente proyecto de ley debe ser corregido en la interpretación que se hizo respecto a la ley 12.297, la cual no corresponde a la que se utiliza en la actualidad. Eso por nuestra parte y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Rubén. Entonces, ofrezco la palabra a los senadores respecto de las exposiciones. Muy bien, entonces le ofrezco la palabra a Yuri para contestar la pregunta que hizo el senador Insulza. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. A ver, analizar el problema o diferencia entre amnistía e indulto, uno podría mirarlo en dos dimensiones o quizás tres, ¿ya? La primera dimensión es dogmática, doctrinaria, semántica, si uno quiere, ¿ya? El origen de la amnistía, ¿no es cierto?, está en esta idea de amnesis, en la idea de olvido, ¿ya? De que el Estado renuncia a su pretensión de juzgar, de sancionar, de condenar, para olvidar los hechos cometidos, ¿ya? Creemos que esa idea es muy alejada de las pretensiones del proyecto, ¿ya? Y está mucho más vinculada con la idea que subyace a la ley de amnistía, que este Congreso tampoco ha sido capaz de anular pese a todas las recomendaciones que se han hecho, ¿ya? El indulto, por su parte, proviene de la gracia del soberano, ¿ya? Es una concesión de gracia de dejar de lado la pretensión de castigo. Y eso quizás se relacione mucho más con lo que estamos viviendo hoy día, donde la soberanía la ejerce fundamental y principalmente el Congreso Nacional mediante la dictación de las leyes, ¿ya? Pero hay cuestiones que son mucho más relevantes que esa primera aproximación, ¿ya? Porque en principio diferencias normativas, que sería la segunda dimensión en la cual se puede analizar, no existen. La Constitución política, el Código Penal, trata al indulto general y a la amnistía de la misma manera, e incluso se refiere a indulto general o amnistía. Por lo tanto, las consecuencias jurídicas,
las consecuencias prácticas materiales respecto de determinar amnistía o indulto general, en este caso no son absolutamente ninguna, ¿ya? No tiene ninguna consecuencia, ¿ya? Lo que nosotros podríamos establecer como un fundamento importante respecto de la diferenciación entre una y otra y por qué se ha presentado este proyecto como indulto, tiene que ver con una idea que uno podría señalar como una diferencia ético-histórica, historizándola al contexto actualmente presente, ¿ya? Como yo les señalaba, este Congreso no se ha hecho cargo de la ley de amnistía establecida para los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, ¿ya? Por lo tanto, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones y las asociaciones y agrupaciones de víctimas, de familiares de víctimas de la dictadura cívico-militar, han sido muy tajantes en señalar que ellos no están dispuestos a revivir ética e históricamente la idea de una amnistía y que por lo tanto el indulto general es el camino, ¿ya? Acá me gustaría citar a dos autores, porque se ha citado al profesor Curi, ¿no es cierto? Pero me gustaría citar a dos autores que apuntan en la dirección que yo estoy señalando. En primer lugar, el profesor Juan Pablo Mañalich, que ha expuesto en reiteradas ocasiones ante el Congreso y ante la Cámara de Diputados respecto a distintos temas de índole de política criminal o de índole penal. El profesor Juan Pablo Mañalich tiene un interesante libro del año 2010 que se llama Terror, Pena y Amnistía. Y en ese libro, cuando trata justamente de los fundamentos de uno y otro, señala expresamente que no existe diferencia normativa, ¿ya? Y por lo tanto es decisión política, y es decisión en este caso política del Congreso, del órgano del legítimo debate democrático y la legítima resolución democrática y emanación de las leyes, quien debe tomar la decisión de calificar como indulto o calificar como amnistía. Nosotros creemos, como reiteraba, como decía al inicio, creemos que la vía más adecuada en este caso es el indulto general. Pero además, un autor anterior, Juan Enrique Vargas, también un destacado profesor de Derecho Penal, en su libro La extinción de la responsabilidad penal de 1994, y si me voy a leer expreso lo que dice, pero señala que el indulto, al necesariamente contenerse en una ley, y como ley que es, puede perfectamente modificar o derogar otras disposiciones legales dictadas con anterioridad que reglan la cuestión y que tengan similar o menor grado de especialidad. Y con eso también trato de resolver un poco lo que planteaba el señor presidente respecto a lo involucrado en el artículo 93 y la relación con el artículo 76. ¿Ya? Yo en mi exposición me referí justamente al artículo 93 del Código Penal y a señalar que el indulto general, al ser una ley y al poder establecer en su articulado cuáles son los efectos, cuáles son las características, cuál es el ámbito de aplicación, tanto el ámbito de aplicación en el periodo temporal como de aplicación material o respecto de los sujetos a los cuales se va a aplicar, tiene absolutamente total y plena libertad para establecerlo mediante la tramitación legislativa. El artículo 76, cuando establece la prohibición del Congreso y del presidente de la República, ¿no es cierto?, de abocarse a juicios pendientes para resolver, se ve, en primer lugar, se ve tácitamente derogado respecto a estas materias por el artículo 63 de la Constitución, el artículo 63, número 16, que reconoce la existencia de los indultos y de las amnistías para justamente referirse a aquellos juicios, ya sea tengan o no tengan una condena, ya estén o no estén en tramitación, porque se permite que se refieran expresamente no solo a las sentencias definitivas o las sentencias que estén por dictaminarse, sino que se permite extender el perdón a los hechos independiente de su calificación jurídica o de la calificación jurídica que le dé la ley, ¿ya? Esa es una prerrogativa irrenunciable establecida en el artículo 63 respecto de cuáles son las materias de ley y cómo se puede tratar la materia de ley. Por lo tanto, si el proyecto se tramita conforme a los quórum que la Constitución le establece en el artículo 63, no tendría ninguna manera de colisionar con lo establecido en el artículo 76. Por demás, porque el indulto general no establece una decisión jurisdiccional. ¿Qué significa esto? No califica los hechos
como ciertos como falsos, no establece la calificación jurídica de los hechos, no dice si los hechos son o no son delito, los hechos concretos, no las hipótesis, ¿ya? Los hechos concretos, no dice si son o no son delitos y no califica si los sujetos imputados por estos hechos son culpables o inocentes. En ningún momento, entonces, una ley de indulto se aboca a resolver juicios pendientes, ¿ya? Lo que se aboca es a determinar si en un periodo de tiempo y respecto de determinados sujetos o cumpliéndose determinadas condiciones, el Estado renuncia bajo estas condiciones y bajo los fundamentos que se ofrecen, que en este caso son de índole humanitario y de protección de los derechos fundamentales, si el Estado renuncia a su pretensión punitiva de manera excepcional. Por lo tanto, no hay ninguna colisión entre el artículo 93, el artículo 76 y el artículo 63, porque de otra forma no podrían existir las leyes de indulto, ¿ya? No podrían existir ni siquiera los decretos presidenciales de indulto particular. No sé si con eso contesto la pregunta o quisiera que profundizara en algo. Bueno, muchas gracias, Yuri. Me dice Karina que quiere hacer una puntualización breve, Karina, sobre el punto. Le ofrezco la palabra. Para simplificar un poquito lo que dice el colega Yuri, ¿cuál es la postura o qué debieran hacer ustedes como Congreso precisamente para que se pudiese promulgar como una ley de indulto general? Atiende una interpretación. Usted sabe que nosotros, abogados, ustedes, legisladores, buscamos resquicios. ¿Qué sucede en nuestra legislación? Y es lo que plantea la profesora Mirna Villegas frente a este paper, que de hecho le acompañó en el correo. Ella establece que como la reglamentación especial que existe, y en un reglamento, sabemos que no está en la Constitución ni la ley, es en relación a los indultos particulares. El indulto general se puede modificar mediante una ley simple o común. ¿Por qué? Porque está contenida en el Código Penal. Por lo tanto, bastaría realizar una modificación al Código Penal para que pudiese entenderse en este sentido del alcance de las personas que están en proceso o privadas o imputadas por los delitos y además como las condenadas. Esa es la postura que ella dice que es la interpretación que se da precisamente a propósito de este vacío. Y en segundo lugar, que para nosotros también es importante, que finalmente el Ministerio Público se está dando cuenta de, o está tomando oído, y el fiscal Abbott acaba de señalar que es necesario realizar una fiscalía especializada de derechos humanos. Nosotros tenemos un caso acá emblemático, en donde tenemos un chiquillo, que es Alejandro Roja, acusado de incendiar la catedral con 15 años, y respecto al cual está en internación provisoria, pero él es investigado por el mismo fiscal que lleva su caso, respecto al cual hace un año atrás agentes policiales le provocaron un trauma ocular con el disparo de 6 perdigones en su casa, en un sector súper vulnerable acá en Antofagasta como es La Bonilla. Por lo tanto, ¿cómo entendemos ahí el principio de objetividad respecto de un fiscal que está persiguiendo su condena por un presunto delito de incendio? De hecho, una figura calificada establece él porque sería un monumento histórico, y a la vez lo está indagando o viendo en definitiva quiénes son los responsables de haberle causado un trauma ocular. De hecho, perdió precisamente la visión de uno de sus ojos. Por lo tanto, es necesario que el Congreso, precisamente a través de estas leyes, pueda darle la igualdad a la ciudadanía y sobre todo a las personas que han sido afectadas precisamente por los agentes del Estado. Porque como bien decía Rubén, es insólito que de 5.000 casos, 2.500 ya estaban en prisión preventiva, y muchos de ellos más de un año. De hecho, Rubén fue precisamente una de las personas que en persona estuvo privada de libertad, y el día de hoy es una persona que está a favor ayudando precisamente a estas organizaciones porque ha conocido en carne propia lo que significa la injusticia. Por lo tanto, dentro de estos procesos importantes que estamos viviendo democráticos, ustedes como Congreso juegan un papel fundamental y pueden dar a lo menos una sensación de justicia precisamente con la promulgación de esta ley de indulto general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le ofrezco la palabra al senador Insulza. No, parece que no está. Está silenciado. Bien, ofrezco la palabra. La pregunta que yo hice en su momento fue porque yo leí esta mañana el documento de doña Mirna Villegas, y ella en realidad pone como un precedente importante a considerar
La ley de amnistía que yo firmé, la ley de indulto general que yo firmé una ley de indulto general. Firmé su promulgación. No recuerdo si como ministro del Interior, entiendo que sí como ministro del Interior, no como vicepresidente de la República. Y al año siguiente se dictó otro igual, y era una ley que favorecía a una cantidad de personas que habían sido condenadas por delitos vinculados a la ley antiterrorista y todo lo demás, y que habían cumplido ya 10 años de cárcel. Eran 10 años de cárcel lo que habían cumplido ya. O sea, esta no es, yo estoy preguntando por qué se indulta a personas que ni siquiera han sido condenadas. Esa es mi pregunta. ¿Por qué se indulta a personas que no han sido condenadas, que quedan como personas que debieron cumplir una pena y no la cumplieron? Porque se les dictó una ley. Yo considero que es mucho mejor decir que eso no fueron delitos. Porque porque la ley de amnistía, a mí me enseñaron, igual que cualquier de nosotros, presidente, en el primer año de Derecho, que la amnistía borraba la pena, la amnistía borraba el delito y el indulto borraba la pena. Pues. Entonces, esa es mi pregunta. Si yo no tengo nada contra Pelón, yo te repito, yo estoy disponible para legislar, así que no hay que preocuparse de eso. O sí preocuparse ya de los contenidos mismos de la ley. Pero antes de eso, ayer el senador Navarro, yo tengo algo que decir al respecto también, recibió en la Comisión de Derechos Humanos, y yo tuve el gusto de escuchar ese informe, fue ayer o anteayer, no recuerdo, Alejandro, anteayer, a una institución que se llama Amnistía Internacional, que ha sido instrumental a lo largo de muchos años en favor de los presos políticos chilenos. Y no le hemos pedido que se cambie el nombre. Por razones ideológicas. No entiendo cuál es la razón ideológica que hay para que se cambie nombre a las cosas que no llamemos a las cosas como se llaman. Pero no voy a insistir, presidente, yo no voy a insistir, voy a tramitar la ley exactamente igual, pero quiero decir que realmente creo que a mí me sigue pareciendo que es un término impropio. Debería llamar amnistía. Y dicho sea de paso, la amnistía de Pinochet no podía, es una ley que adolecía de un tema básico, es que los delitos contra los derechos humanos son inamnistiables. Aquí no están en discusión delitos contra los derechos humanos. Ni siquiera en esta ley yo estaría de acuerdo en que se pusiera algún agente del Estado en la ley, por ningún motivo. Porque eso es otra categoría distinta. Usted puede golpear a una persona y ese es un delito grave de lesiones. Un policía lo golpea y ese es una violación de los derechos humanos. Y así son las normas, y yo estoy porque sigan siendo así. Por lo tanto, en ningún caso creo que se podría comparar los delitos del periodo de la dictadura que fueron atentados contra los derechos humanos. De lo contrario, si no hubieran sido atentados contra los derechos humanos, muchos habrían estado prescritos, otro montón de cosas. Los jueces se han encargado de eso. Efectivamente, el Congreso en su momento nunca se encargó. Pero finalmente fueron los jueces los que no aplicaron, lo que decidieron no aplicar nunca la ley de amnistía. O recientemente, al principio la aplicaron y bastante, ¿no? Entonces yo creo que realmente yo respeto, por eso respeto el sentido histórico que se le da a este tema, no lo voy a cuestionar. Pero no podemos dejar de llamar las cosas como se llaman, porque alguna vez alguien hizo pésimo uso de ellas. Ese es todo el punto. Muy bien, ofrezco la palabra a los señores senadores. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Navarro. Presidente, no sé si en la sesión anterior puso el gobierno y se planteó una litis respecto al proyecto de ley, por la legitimidad de que el Ejecutivo pueda tener una posición distinta a la que está planteada en el proyecto de ley. Creo que se ha despejado el tema de la constitucionalidad y no sé si va a insistir el Ejecutivo en el cuestionamiento de la ley. Y no sé si hubo un debate sobre los contenidos de fondo de la misma, más allá de lo que hemos planteado los firmantes del proyecto, presidente, al interior de la comisión. Y si esta es la última sesión, esta es la segunda, ¿cuántas sesiones más vamos a tener de debate con invitados al proceso de tramitación en la comisión? Bueno, los señores senadores tienen derecho a pedir invitados, señor senador, y efectivamente hay invitados pendientes solicitados por los senadores, de tal manera que una vez que terminemos con los invitados, vamos a proceder a votar el proyecto en general,
Después yo recuerdo que ese proyecto va a la Comisión de Constitución, donde probablemente también van a asistir algunos de ustedes y donde Y otros profesores. Y otros profesores, donde yo insistiría en que hay un tema jurídico aquí, digamos, que yo creo que convendría revisar bien, porque acuérdense ustedes que el artículo 32, número 14, señala de que los indultos particulares, digamos, tienen que ser sobre personas condenadas. Se refiere a los indultos particulares, pero me refiero que hay un cierto tema en relación con lo que plantea el senador Insulza y con los artículos que hemos señalado, que yo creo que en Constitución se van a plantear más derechamente porque esa comisión ve exclusivamente los aspectos constitucionales. Entonces yo creo que sería bueno discutir esos temas. Bien, entonces no habiendo más palabras pedidas, vamos a tener probablemente Señor una presidente, sesión. ¿podría hacer una última aclaración? Estamos terminados con el debate, Yuri. Ese es el orden que tenemos acá. Después los senadores, digamos, hacen preguntas, pero si usted es preciso y no es intervención, le concedo la palabra. Sí, es solo respecto a que el proyecto no necesita, para corregir lo que planteó Karina, que no necesita derogar nada del Código Penal. Opera la derogación tácita por ser norma especial, ¿ya? Entonces, para sacar también eso el debate, pero el proyecto se basta a sí mismo. Muy bien. Solo eso. Muy bien. Bien, no habiendo más palabras pedidas y habiendo invitados pendientes solicitados por senadores y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias. luego.